Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Estamos llevando en este día el culto familiar y es importante, hermanos, que como familia, como matrimonio, le pidamos al Señor esa protección divina para nuestros amados que están muchas veces en peligro y en la tentación. Para esto tenemos que buscar en oración una cobertura y una protección. Sean bienvenidos al culto familiar. Estamos llevando como matrimonio, estamos llevando las familias, suplicamos al Señor que no dejemos de orar. A través de la oración tenemos una relación personal con nuestro Maestro, con nuestro Creador. Por eso en este día te damos la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado esta red de canales del Evangelio Eterno como ministerio de oración. El propósito de este ministerio es que no dejemos de orar y escuchar la voz de Dios a través de un escrito está. Ahí Dios revela su voluntad para nuestra familia. Bienvenidos sean. Sergio, queremos consagrar este tiempo a la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija este ministerio y que dé gracia en lo que se va a testificar, es porque Dios lo demanda. Amén. Vamos a hacer la oración. Si deseas ahí donde estés, únete con nosotros a orar por tu familia. Alabado y bendecido sea tu nombre, Hijo de Dios. Digno eres de recibir gloria, honor y poder por toda la eternidad. Digno eres, Señor. Hacemos ruego, Señor Jesucristo, dando gracias porque estás en el lugar santísimo todavía, porque intercedes por la causa de todos. Ponemos hogares y familias en tus manos de amor. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que va a dar revelación, el que va a poner en el corazón la convicción. Suplico ante todo, Señor mío, que des gracia en este ministerio. Gracias, Señor Jesucristo, por tus méritos sagrados, porque por medio de esos méritos serán respondidas oraciones. Gracias, Hijo de Dios, porque todos tres en los que dan testigo en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, reciban la adoración, el poder y la gloria por la eternidad. De rodillas humildemente me humillo ante ti, Señor, rogando el perdón, la reconciliación. Perdona la indiferencia, Señor, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Como padres pedimos luz y dirección. Rogamos, Señor Jesucristo, que nos des la gracia, Señor, de llevar un hogar conforme a tu voluntad. Presentamos los matrimonios y las familias y te pido humildemente que perdone, Señor, la indiferencia y la falta. Da gracias, Señor, en este día nos vas a hablar, Padre mío, con temor y temblor, Señor mío, que tu palabra caiga en tierra fértil y dé frutos de obediencia. Te pido con humildad que perdones la falta y el pecado de aquel que se humilló, de aquel que pidió perdón, y te pido por las familias, por los hogares. Rogamos, Señor mío, que edifiques la casa, que favorezca, Señor, ese hogar y esa familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la familia y queremos pedir al Señor que Dios dé gracia, hermanos, en este día que se lleva la familia, poniendo la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios 28, versículo 1. La palabra de Dios nos habla, hermanos, a través de este versículo. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Estamos llevando este día, hermanos, la reflexión. La reflexión, hermanos, dice, la conciencia te delata. Nuestra conciencia, hermanos, es la que nos dice el bien y el mal. Por eso muchas veces, si actuamos de una manera que no conviene, tu conciencia es la que demanda que estamos mal. Lo que Dios nos va a hablar, hermanos, está basado en su palabra. El Señor desea, hermanos, que nuestra conciencia no esté cauterizada por ese pecado,
Que Dios dé gracia en que lo que hagamos es porque seguimos el consejo divino a través de la oración y a través de oír su palabra. La conciencia te delata. Es de lo que se va a testificar en este día para nuestras familias, para nosotros mismos. Oigamos con temor y temblor lo que la misma palabra de Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Culto familiar, matrimonios, oigamos lo que Dios demanda como padres, como familia, como hijos y nietos. Sergio, Amén. Dios nos habla en este día. Así es, hermanos. Cuando usted no quiere escuchar a alguien, lo evita o lo ignora. Sin en cambio, hay alguien a quien nunca puede evitar, y esa es la voz de su conciencia. La conciencia es una facultad que Dios nos ha dado para conocernos a nosotros mismos y que se desarrolla de acuerdo a principios morales. Para nosotros los creyentes, los cristianos, nuestra norma moral o nuestro principio moral es la santa ley de Dios, los 10 mandamientos morales de Dios. Esos son nuestros principios. Y estos principios, hermanos, nos permiten discernir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros actuamos en pensamientos, en obras, en palabras, en acciones, pero la conciencia del cristiano, que está basada en la ley moral de Dios, nos dice qué es bueno y qué es malo. Ahí es donde nuestro carácter se va fortaleciendo. Ahí es donde nuestro carácter se va purificando, porque por medio de la ley moral nos muestra cuál es nuestra conducta, qué es lo que tenemos que hacer, pero también qué es lo que no tenemos que hacer. Por eso nuestra moralidad está basada en la ley moral de Dios. Y es por medio de la conciencia como se nos muestra nuestro proceder para actuar de una manera correcta delante de Dios y para erradicar todo aquello que ofende a Dios. Por eso, la ley moral de Dios, hermanos, nos incomoda, nos reprende cuando se actúa de una manera indebida. Pero es la conciencia la que nos acusa. Aquí leíamos en el libro de Proverbios, capítulo 28, y el versículo número 1, como la escritura dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Aún antes que otros lo acusan, el impío es acusado por su propia conciencia. Los creyentes, hermanos, somos acusados, pero por la ley que conocemos, por la ley moral. Y nuestra conciencia nos incomoda. Cuando hacemos algo, recordamos que la ley moral nos está diciendo que no hagamos algo que ofenda a Dios. Sin en cambio, el impío, es decir, el que no es creyente, sin que nadie lo acuse, huye. Pero si él no conoce la ley de Dios, entonces, ¿quién lo acusa? ¿Sus principios o su propia conciencia? La propia conciencia. Porque un impío que hace el daño no tiene principios. Pero su conciencia es la que lo acusa y él huye y teme por ser descubierto. Y así de esa manera se ha acostumbrado. Y vienen sus culpas y huye de amenazas donde nadie lo acusa más que su propia conciencia. Por eso la escritura lo dice claro: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Quién es el que lo persigue? Él mismo, su propia conciencia. Sin en cambio, aquí lo compara con el justo. El justo se mantiene firme, se mantiene sereno, porque tiene una conciencia limpia y porque obedece la ley moral de Dios, porque es su principio básico para actuar. Por eso su moralidad, hermanos,
está limpia, porque no hay mancha de pecado. Pero así, hermanos, como la Escritura lo dice, así como el león confía en su propia fuerza, el justo confía en la ley moral de Dios. La palabra de Dios, hermanos, reafirma cómo actúa la conciencia en nuestra vida, porque la misma palabra de Dios nos los muestra. Aquí en el Salmo 16 y el versículo número 7, la Escritura dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En todo momento y en toda circunstancia, Dios habla al corazón del hombre y le habla por medio de su conciencia. Sin en cambio, hermanos, es un requisito que nosotros tengamos la ley moral de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahí es donde nuestra conciencia actúa. La conciencia, hermanos, siempre nos va a llevar a actuar de una manera correcta, porque tenemos la ley moral en nuestra vida. Sin en cambio, aquí el salmista está diciendo que la voz del Señor, o sea, su ley moral, le recuerda en las noches por medio de su conciencia que debe de tener un comportamiento adecuado, sin ofender a Dios, porque la conciencia a través de la ley moral muestra lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pablo más adelante en su carta a Timoteo, que precisamente cuando le manda esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel de una manera injusta, porque él era perseguido por el evangelio que él presentaba. Sin en cambio, hermanos, todos los que lo perseguían le tendían trampas. ¿Para qué? Para callar su boca. Pero sin en cambio, el Señor, estando encarcelado, abría más su boca. Si bien no se podía dirigir al pueblo o a sus discípulos de una manera directa, lo hacía por medio de las epístolas, de las cartas. Y esas cartas, hermanos, prevalecen hasta el día de hoy. Y aquí en 2 de Timoteo 1:3 la Escritura dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de tener la conversión en el camino a Damasco, era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Él mismo se describía como fariseo. Él mismo se describía que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Él había sido instruido en toda la ley ceremonial, de toda la ley religiosa, pero también tenía mucha influencia de las leyes rabínicas, las leyes de hombres. Y él pensaba que conseguir a los cristianos hacía bien. Sin en cambio, el Señor lo reprende, le habla, porque lo había apartado. Entonces, cuando él dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, se está refiriendo al momento en que él se convirtió, cuando el Señor le preguntó, Pablo, ¿por qué me persigues? Camino a Damasco, ahí es donde él se convierte, pero fue tan grande la impresión que él tuvo porque vio o escuchó la presencia de Dios en su vida, que estuvo después de ese encuentro 3 días en ayuno y en oración, reflexionando acerca de su conducta pasada. Y su propia conciencia le recordaba que conocía la ley de Dios, pero que no la cumplía. Sigue diciendo la Escritura, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Pero donde vamos a resaltar es de que él ya tenía limpia conciencia. Pero sin en cambio él mismo sigue diciendo, ¿por qué antes no tenía limpia su conciencia, aun y cuando conocía la ley de Dios? Aquí en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo, dando testimonio de su propia vida, lo dice,
Pero cuando agradó a Dios, es decir, cuando tuvo el encuentro en el camino a Damasco, que está narrado en el libro de Hechos, en capítulo 9, y lo repite en el capítulo 22 y 26, parte de su testimonio, la escritura dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, porque tenía un llamado. Todos tenemos un llamado. Desde antes de nacer, el Señor quiere que ninguno se pierda. Sin en cambio nos da libre albedrío y cada quien decide. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, ya no seguirlo, ya no tener esa persecución en contra de los que profesaban la fe en Cristo Jesús y lo reconocían como Mesías. Por eso dice, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, ¿a quién consultó? Consultó a Jehová, porque la misma escritura nos dice que después de su conversión estuvo 3 días en ayuno y en oración, pero después, antes de hablar con los discípulos, el Señor lo mandó al desierto de Arabia, donde estuvo 3 años, donde él reflexionaba acerca de su vida pasada y él reflexionaba acerca de la conversión, donde nació de nuevo y donde su propia conciencia acusaba sus actos que antes habían sido de persecución, de los cuales se arrepintió, y ahora en el nuevo llamado que el Señor le hace para predicar el Evangelio de Cristo, su conciencia fue limpia. Así que la misma escritura nos presenta, hermanos, la importancia acerca de tener una conciencia limpia. Aquí en el versículo 13 y 14 de Gálatas 1, la escritura dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y aquí viene a confirmar lo que estamos relatando acerca de lo que dice el libro de Hechos, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y les asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, o sea, de las tradiciones que adquirió de sus mayores, o sea, no de sus padres carnales, sino de la gente que lo instruyó. Generalmente eran las leyes rabínicas, las leyes ceremoniales, las leyes religiosas que habían distorsionado para cumplir con preceptos donde a Dios le decían que estaban bien por hacer ese tipo de ceremonias, pero que no veían el simbolismo, lo que representaba. Y ellos se iban más por las obras, por eso eran legalistas. Y Pablo estaba en esa circunstancia. Y él mismo lo está confirmando. Posteriormente, el apóstol Pablo manda una carta a Tito. Y en su carta a Tito, él diferencia fomentar una conciencia limpia a una conciencia corrompida. Vamos a verlo aquí en el libro de Tito, capítulo 1, y el versículo número 15, donde la escritura dice, todas las cosas son puras para los puros. Es decir, aquel que tiene un corazón arrepentido, que ha abandonado el pecado, se considera como puro, porque su mente, porque su carácter y porque su conciencia se han purificado. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu. Mas los corrompidos, es decir, los que no aceptan la verdad, o inclusive aquellos que aceptan la verdad, pero que no la viven. Esos son los corrompidos. E incrédulos no les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La misma escritura nos confirma que en un corazón endurecido, donde no quiere abandonar el pecado, aunque sean creyentes, pero que sigan viviendo una vida pecaminosa, tienen su conciencia corrompida y por lo tanto sus pensamientos son corrompidos. Pero vamos a insistir en la conciencia, porque aún conociendo la ley moral de Dios no la hacen. Entonces no pueden ser puros, sino que son corrompidos.
Aquí en el versículo número 16, la Escritura sigue diciendo, profesan conocer a Dios, y eso es lo que comentábamos. Muchos profesan seguir a Dios. Ellos dicen que conocen la ley moral, que conocen la ley escrita. Pues la conocen, pero si no la hacen es como si no la conocieran. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia corrompida, porque siguen acariciando el pecado. Por eso lo dice, muy claro lo dice. Profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los gentiles o los apóstatas. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. O sea, son palabras duras. Un hombre abominable, hermanos, es un hombre perverso, un hombre que no se soporta, y rebeldes, porque no aceptan la verdad de Dios, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que la Escritura es clara, la Escritura nos habla de una manera severa, pero es para que reflexionemos. Aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, la Escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cuáles son los postreros tiempos? Para muchos los postreros tiempos son los tiempos del fin, pero los postreros tiempos los debemos de ver bajo dos perspectivas. La primera, nadie sabe cuándo va a venir Jesús, porque la Escritura lo dice, nadie sabe el día y la hora. Entonces, por lo tanto, para mí los postreros tiempos son el día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana puede venir Jesús, dentro de una semana o dentro de un mes. Nadie sabe el día y la hora. Entonces los días que yo estoy viviendo son los últimos días. Por lo tanto, yo tengo que vivir este día como si fuera el último. Y por otro lado, nadie sabe el día en que uno va a pasar al descanso. Entonces, si nadie sabe el día que va a pasar al descanso, yo me tengo que comportar este día como si Cristo viniera mañana o como si Cristo me mandara al descanso mañana. Entonces, esos son los postreros días. No necesariamente el tiempo de la segunda venida de Cristo, que es una verdad, pero no necesariamente por lo que ya comentamos. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de los demonios. Es decir, viven separados de Dios. No obedecen la ley moral, pero obedecen las leyes del hombre y los placeres del mundo. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, todo aquel que enseña cosas que están alejadas de Dios, que distorsionan la escritura o que viven una vida no doble, diciendo que son creyentes pero que viven en pecado, tienen la conciencia cauterizada. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, la escritura dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nadie, hermanos, va a ser juzgado por una ley que no poseen, ya sea revelada o sea escrita. La escritura dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, por ejemplo, los gentiles que no han aceptado el Evangelio, ellos cuando pecan, ellos van a ser juzgados. Pero si no han aceptado la ley moral, entonces ¿por qué ley van a ser juzgados? Van a ser juzgados por la ley natural, como lo llama Pablo, o la ley de su conciencia. Porque el Señor cuando nos creó puso esa facultad de nosotros, tener una conciencia libre. Por eso cuando nacemos, hermanos, todos somos inocentes, porque no hay maldad en nuestro corazón. Porque el Señor ha puesto en nuestra mente y corazón la ley de Dios, no por escrito, pero sí en nuestra conciencia nos las ha dejado. Por eso todos vamos a ser juzgados, creyentes y no creyentes, por la ley de Dios. Los creyentes por la ley moral y por la ley escrita.
los no creyentes por la ley natural o la ley de su conciencia. Es importante resaltar este punto por lo que sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 14, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, aquí vamos a subrayar, cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no han aceptado la ley de Dios, ni la moral ni la escrita, dice que hacen por naturaleza lo que es la ley. Entonces, la escritura nos está diciendo que cuando ellos fueron creados, tenían la ley escrita en su mente y su corazón y por naturaleza cumplen lo que la ley moral y la ley escrita nos dicen. Por eso lo sigue confirmando. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque la ley de su conciencia le está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Por eso comentábamos, todos nacemos con inocencia, sin pecado. El hombre es creado a la imagen de Dios, no, no para que pequen, sino por el libre albedrío que Dios nos ha concedido, el hombre decide pecar o no pecar. Aquí la misma escritura lo sigue diciendo en el versículo número 15, Romanos 2:15, mostrando ellos, ¿quiénes? Los gentiles, los que no han aceptado la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está lo que estábamos comentando. O sea que todos absolutamente, cuando nacemos, tenemos la ley en nuestra mente y corazón, porque Cristo desea que todos nos salvemos, dando testimonio su conciencia. O sea, la conciencia natural con la que Dios nos creó, nos dicen que es bueno y que es malo. Todo hombre, hermanos, aunque no conozca la ley moral o no la reconozca, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. ¿Por qué? Porque la ley natural, la ley de su conciencia, les dicen que ese tipo de actos ofenden y que van en contra de los propios principios con los que Dios nos creó a la imagen de Dios. Por eso comentábamos, todos nacemos con inocencia, nadie nace matando o nadie nace deseando mentir, robar, adulterar y demás. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra que la conciencia la debemos ir cultivando de acuerdo al conocimiento y al crecimiento que tengamos de Dios y la obediencia, tanto a su ley moral como a su ley escrita, nuestra conciencia se va purificando. Pero no hay pretexto para aquellos que aunque no reconozcan la ley de Dios, son conciencia ellos mismos. ¿Por qué? Por la ley natural o por la ley de su conciencia que les fue dada desde que nacieron. Así que, hermanos, la conciencia nos delata, tanto a justos como a injustos, porque Dios no nos va a juzgar por una ley que no conozcamos. Tiene más responsabilidad aquel que ha aceptado el mensaje de la salvación, de responder por sus propios actos, pero por eso, hermanos, debemos de ser obedientes a lo que Dios nos manda, pero también a los incrédulos, aquellos que no tienen ley, son ley para sí mismos, como dice la Escritura, y su conciencia o los defiende o los acusa. La conciencia nos delata. Amén. Estamos llevando en este día la familia, el matrimonio, culto familiar. La conciencia es una facultad dada por Dios para conocernos a nosotros mismos. La conciencia tiene que estar basada en la ley de Dios. Como matrimonio, hermanos, sabemos lo que es fiel, sabemos lo que no es fidelidad. Y muchos hogares sufren, hermanos, por infidelidad. Cada uno sabe, hermanos, lo que es bueno y lo que es malo. Dios de gracia en este día, hermanos,
que la conciencia que ahorita te demanda fidelidad a Dios, la des porque Dios nos está hablando. Los hogares, hermanos, están divididos por infidelidad. Nuestra conciencia demanda fidelidad a Dios y fidelidad a tu compañero o a tu compañera. Estamos llevando en este día, hermanos, la familia. Estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Recordemos, hermanos, que es sagrado para Dios la familia. Que no despreciemos un hogar, no desprecies, hermanos, a tu compañero, a tu compañera. Tu conciencia te habla en este día. Si lo que estás haciendo es fiel a Dios y fiel en tu hogar. Porque estamos llevando, hermanos, el matrimonio. A través de la oración, a través de buscar el rostro de Dios con un escrito está, Dios nos demanda. Nuestra conciencia nos delata cuando hacemos mal. Y si ignoras, hermanos, lo que Dios está hablando, el Señor no forza a nadie. El Señor te da la libertad de escoger. Y que esa conciencia no se cauterice por la falta. Por eso estamos llevando en este día, hermanos, la familia, el hogar. No permitamos cosas en la casa que ofenden a Dios. No consintamos el pecado. El Señor desea, hermanos, familias unidas, porque si la familia está unida, la iglesia está unida. Si la familia está consagrada, la casa de Dios está consagrada y la sociedad está en armonía. Todo viene del hogar, todo viene de lo que enseñamos. Si tu conciencia en este día, hermano, está demandando fidelidad, pide a Dios que Dios te dirija, que Dios te dé gracia. Dios habla a través de la conciencia y nosotros sabemos si lo que hacemos es bueno o es malo. No ignoremos la voz de Dios, porque a través de la conciencia el Señor nos da la sabiduría, nos da la dirección, nos da el entendimiento. Por eso este día te invitamos a que te reúnas en el altar espiritual, como matrimonio, como familia, y que así como el libro de Josué, le digamos, esta casa y yo servimos al Señor. Pedir en este día que lo que estemos oyendo, la conciencia te delata. ¿Y cuántas veces somos amonestados por esa conciencia y seguimos indiferentes? Y esa indiferencia nos llevará, hermanos, a no tener la vida eterna. Por eso este día analicemos nuestra vida. Y si es momento de pedir perdón, pídelo. Pide a aquel que ofendiste, primero a Dios y luego a tu compañero o a tu compañera. Porque muchas veces hay pecado en la familia y se ignora la reconciliación que viene a favor de un perdón. Pidamos este día que la conciencia que te delata que estamos haciendo cosas malas, con temor y temblor pidamos perdón a Dios y que nos dirija. Hagamos caso de la conciencia que dirige Dios. Por eso estamos llevando, Sergio, la palabra de Dios, que sea Él el que hable y que sea Él el que toque corazones. Así es. Amén. La conciencia, hermanos, actúa en cada persona, en cada creyente, de una manera directa. Y es mediante el Espíritu Santo como el Señor sensibiliza nuestra mente, nuestro corazón, y nos habla por medio de la conciencia. El Señor, hermano, nos ha dejado los medios para escuchar su voz, nos ha dejado su palabra escrita. El Señor nos habla a través de la palabra escrita. El Señor, hermano, nos puede hablar por la influencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor nos habla por medio de la naturaleza, por medio de toda esa obra majestuosa que Él hizo, nos hace reflexionar y nos habla por medio de todo aquello que Él hizo para que nosotros tuviéramos un lugar propio para desenvolvernos de una manera natural. Pero también el Señor nos habla por la conciencia.
Y ahí es donde vamos a reforzar lo que estamos comentando, la reflexión que estamos llevando, que la conciencia nos delata. Nadie puede evitar ni nadie puede ignorar la voz de tu conciencia. Porque aun y cuando tú trates de ocultar cosas, hechos, palabras que has hecho para ofender, tu conciencia te delata. El mismo apóstol Pablo enfatizaba mucho que tenemos que ir creciendo para purificar nuestra conciencia. Y solamente hay una manera, estar apegado a lo que Dios nos manda a través de su ley escrita y de su ley moral. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y el versículo número 16, la escritura dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, el apóstol Pablo se esforzaba por practicar lo que su buena conciencia le dictaba en su fe. Hemos visto por la Biblia, hermanos, cómo él había tenido una vida muy atribulada, porque a pesar de conocer la ley, a pesar de ser un miembro del Sanedrín, a pesar de un hombre con firmeza que llegaba hasta el legalismo para aplicar las leyes, tanto ceremoniales como religiosas, pero también la ley rabínica. O sea, era un hombre de principios, pero estaba equivocado. Cuando él se convirtió y vio que la misericordia de Dios se manifestó en su vida, entonces él empezó a aplicar la buena conciencia en función a la obediencia a su ley moral y a su ley escrita. Y él decía, procuro tener siempre. ¿Y por qué decía procuro? Porque tenía debilidades. Todos nosotros, los humanos, los hombres, tenemos debilidades y es una lucha que tenemos con nosotros mismos. Por eso él decía, procuro. Y esa es nuestra lucha es interna. Debemos de procurar siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos a través del respeto que le tenemos por la ley que nos ha dejado, pero primeramente ante Dios y después ante los hombres. Por eso es que es mediante el conocimiento de la ley cómo se honra a Dios, porque Él dejó su santo registro, hermanos, para seguir su voluntad y adquirir su carácter. Entonces, la misma Biblia nos enseña cómo debemos de comportarnos en una conciencia limpia, pero en base a los principios de la ley moral que debe de morar en nosotros. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 23 y el versículo número 1, la escritura sigue diciendo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Pablo estaba siendo acusado, estaba delante del, de, de los representantes, tanto civiles como religiosos, y lo estaban acusando a él. Entonces él decía, mirando fijamente a todos, tanto a civiles como a hombres religiosos y a toda la multitud que estaba ahí, se dirigió y da estas palabras, varones hermanos. Y aquí no hace distinción. Tanto se estaba dirigiendo a los que lo acusaban de una manera injusta con aquellos que lo iban a condenar. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios el día de hoy. Es decir, después de su conversión, que ya narramos, hasta ese día que estaba siendo acusado de una manera injusta, él decía que tenía una buena conciencia. ¿Por qué? Porque se había purificado, porque había olvidado todas aquellas malas experiencias, se había arrepentido, se había puesto a cuentas delante del Señor. He vivido con buena conciencia delante de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que reflexionar. No pensemos más en el pasado, pensemos en el presente.
estamos viviendo con una conciencia limpia, pura, con una buena conciencia, como lo dice el apóstol, o hay manchas de pecado en nuestro corazón, o hay pecados acariciados, o hay defectos de carácter que no hemos podido superar. Entonces, yo no puedo tener una buena conciencia si soy un hombre irritable, si soy un hombre vengativo, si soy un hombre con algún tipo de pecado en mi vida. Mi conciencia está cauterizada, mi conciencia está manchada. Segunda de Corintios, capítulo 2, no, capítulo 1 y el versículo número 12, la escritura dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Aquí es donde estábamos comentando, todos tenemos que reflexionar cómo estás viviendo el día de hoy. ¿Eres un hombre donde tu vista se desvía por lo que te presenta el mundo? ¿Que te dejas llevar por tu concupiscencia y ves lo que no tienes que ver? ¿O eres un hombre que habla pero que no hace? ¿Eres un hombre con deseos impuros, con pensamientos insanos, que acarician la pornografía, que acarician los deseos carnales, que acarician algún tipo de vicios, que acarician la injusticia, la opresión, que acarician el abusar de los demás, el quitarles los que le pertenece, cualquier deseo de carácter, defecto de carácter o cualquier obra mala que tú estés acariciando, aunque te digas ser cristiano, tu conciencia te acusa porque no estás obedeciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Por eso decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha revelado. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea que tu conciencia la debes de poner por testimonio. Tienes una conciencia limpia, la tienes que poner por testimonio. Hay personas que sin conocerlas, tan solo por ver cómo ellos miran a los demás o cómo se expresan a los demás o qué palabras usan, usted se da cuenta cómo está su corazón, pero también cómo está su conciencia. Entonces, a las personas se les conoce, hermanos, por su espiritualidad. Y cuando un hombre tiene una conciencia limpia, su espiritualidad está crecida, porque hasta su manera de ver es sana, su manera de expresarse es con respeto. Aunque lo estén ofendiendo, tiene dominio propio. Ese tipo de personas, hermanos, es porque Dios las ha transformado y porque en su conciencia, que es limpia, son tolerantes para los demás. No son vengativos, no son iracundos, sino que sienten compasión por aquellos que los están ofendiendo. Eso es tener una conciencia limpia. Y por eso Pablo decía, que debe de dar testimonio su conciencia, o sea, que tu conciencia te delata, o la tienes limpia, purificada, o la tienes corrompida y la tienes sucia. Aquí la escritura nos presenta, hermanos, que hay que destacar tres cosas de las que está diciendo Pablo. El testimonio de nuestra conciencia, pero también dice que no con sabiduría carnal, es decir, la conciencia del malo, que es bueno, pero para engañar. Pero también dice, nos hemos conducido en el mundo. Nuestra conciencia debe de regir nuestra conducta. Si usted se comporta de una manera correcta, pues, su conciencia está purificada. Si usted se comporta de una manera incorrecta, su conciencia está corrompida.
Por eso hablábamos de tolerancia, por eso hablábamos de compasión, porque aunque usted sea el ofendido, debe de tener una conciencia limpia para actuar con misericordia, aún con su enemigo, aún con el que lo está ofendiendo, aún con el que lo está perjudicando. Eso es tener una conciencia limpia. Pero el que dice ser creyente y tiene un espíritu vengativo, de ira o de rencor, su conciencia está corrompida. Entonces son pasos, hermanos, que debemos de dar por fe. Son pasos difíciles porque cuestan. Pero recordemos que no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. El que va a entrar al reino de los cielos es el que vence las dificultades. Por eso debemos de tener plena seguridad que lo que la palabra de Dios nos está ministrando, hermanos, es para nuestro propio beneficio. Recordemos el caso de José, José el hijo de Jacob, que había sido maltratado por sus hermanos, que había sido desterrado por más de 20 años, lo habían dado por muerto, lo vendieron como esclavo, lo perjudicaron, pero cuando él tuvo el medio, porque así las circunstancias, que no fueron casuales, sino que fueron dirigidas por Dios, llegó el momento en que él se dirigiera a sus hermanos, no lo hizo con rencor, ni con odio, lo hizo con compasión. Aquí en Génesis 42, versículo 21, la escritura lo dice. Y decían el uno al otro, ¿quiénes? Los hijos de Jacob, los que habían perjudicado a José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Quién los estaba angustiando? ¿Las circunstancias o su conciencia? ¿Por qué reconocieron después de 20 años que habían hecho daño a José? Porque durante 20 años no escucharon la voz de su conciencia que los acusaba. Pero llegó el momento en que el Señor dijo, ya basta. Entonces ellos se arrepintieron, pero fue su conciencia quien los impulsó a ser humildes y a reconocer sus faltas. La conciencia acusó a sus hermanos del mal que habían hecho y reconocían que esas malas obras les iba a traer consecuencias. Por eso, hermanos, el Señor, por lo que la Biblia nos está diciendo, es justo. El Señor siempre va a pagar, hermanos, conforme a la medida de nuestras actuaciones, de lo que nosotros hagamos. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 14, y el versículo número 11, la Escritura lo dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Entonces la misma palabra nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables por las decisiones, por la forma de comportarnos. Todos vamos a ser juzgados por nuestros propios actos. Estamos leyendo Romanos 14, versículo 12. Entonces, hermanos, no hay manera de decir yo no lo sabía. No hay manera de tratar de justificar algún acto que hayamos hecho por emotividad o sin pensarlo. Porque hemos visto por la Biblia que todos tenemos una conciencia y por lo tanto una ley natural desde que somos pequeños. Y esa misma ley, hermano, nos va a ir acusando por medio de nuestra conciencia, nuestros actos. Por eso el apóstol así lo reafirma, de manera que cada uno, o sea, cada uno de manera particular. O sea, Dios nos va a juzgar, hermanos, pero no por familias. Dios no nos va a juzgar
por iglesias o por creencias. No nos va a juzgar por razas o por color. Dios nos va a juzgar de una manera individual. Y de una manera individual, cada quien va a ser responsable por los hechos que estén registrados en los libros. Entonces, ahora que tenemos la vida y por lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, es momento de ir reafirmando, purificando nuestra conciencia. Es momento de ir creciendo en el conocimiento de Dios que van formando nuestro carácter. Y es la conciencia la que nos dice, hermanos, qué es bueno y qué es malo. Pero me estoy sometiendo a los principios divinos de la ley moral. Por eso es importante hacer o poner por práctica lo que el Señor ya nos ha revelado. Por eso, hermanos, la misma Escritura nos enseña a que debemos de seguir todo precepto, debemos de seguir toda recomendación, debemos de seguir todo consejo que la misma palabra de Dios nos da. Aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 9 y el versículo número 6, la Escritura, hermanos, nos muestra parte de la oración de Esdras, de cómo él se sentía, y clama a Dios, y esa debe de ser nuestra oración, clamar a Dios, pedirle de su ayuda. La Escritura dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Ahora, ¿por qué tenía esta actitud? Porque él se sentía, hermanos, incapaz, porque el pueblo se había corrompido, porque se había pecado, porque estaba en cautividad. Y él se sentía, hermanos, como lo dice la Escritura, confundido y avergonzado. Inclusive dice, para levantar, oh Dios, mi rostro delante de ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos encontramos en ocasiones en estas condiciones que nuestra conciencia nos acusa por cosas que hemos hecho y que hemos ocultado tal vez de años y que no hemos sabido perdonar de las ofensas que nos han hecho, pero tampoco hemos ofrecido nuestro perdón por las ofensas que nosotros hemos hecho? Y cuando nuestra conciencia nos acusa por ese tipo de acciones o de actos o de actitudes, ni el rostro queremos levantar. O sea, como mi misma vergüenza, hermanos, y la confusión que existe en mi mente es una barrera que me impida tener un diálogo sincero con Dios, a menos que haya arrepentimiento. Entonces, si mi conciencia me está acusando de una falta que cometí y que yo la he ocultado durante años, es momento que para que cuando nos acerquemos a Dios, lleguemos con el rostro alzado, porque hemos confesado nuestra falta, nos hemos puesto a cuentas con Dios, con los demás, y ahora pedimos la gracia del Señor para que reafirme y fortalezca ese arrepentimiento en humillación, para que nos perdone y para que nos dé la sabiduría de conceder el perdón o de pedir perdón al que hemos ofendido. Ahí es donde la conciencia trabaja, porque nos acusa o nos excusa, como lo hemos leído. Y sigue diciendo en su oración, oh Dios mío, mi rostro delante de ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Entonces debe de llegar un momento en que nosotros le digamos, ya basta el pecado, ya basta el vivir una vida doble, ya basta en fingir o en ser hipócritas, de que profeso o digo profesar una fe, pero no la hago. Por eso el mundo está corrompido, porque muchos viven en ese engaño. Por eso la Escritura nos lo muestra a través de esta oración.
porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. O sea, ¿quién es el responsable de todos los males? El hombre. ¿Y por qué? No porque Satanás los haya puesto, sino porque el hombre ha caído en la mentira de Satanás. Por eso el mundo está convulsionado y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entonces, hermanos, esta oración es una oración de arrepentimiento, pero fue fomentada, hermanos, por un espíritu donde él estaba dispuesto a escuchar la voz de su conciencia. Hemos leído la Biblia, hermanos, hemos visto pasajes bíblicos, hemos visto promesas de Dios, hemos escuchado la reprensión de Dios y está en cada uno de nosotros el purificar nuestra conciencia o el tener una conciencia corrompida. Usted decide, pero nuestra oración, hermanos, es para que nos arrepentamos, para que nos humillemos delante de Dios como Esdras lo hizo y para que elevemos una oración para que Dios transforme y reforme nuestra propia vida. Amén. Hemos oído la voz de Dios, hermanos. Pidamos con temor y temblor que Dios bendiga la obediencia a sus principios. Vamos a hacer la oración. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Digno eres. De rodillas humildemente, Señor, nos has hablado. Ponemos nuestra conciencia en tus manos, rogándote, Señor mío, que haya limpieza de pensamientos y que nuestras intenciones no sean, Señor, impuras. Te pido humildemente que des gracia, Señor, en el matrimonio, que des gracia en el hogar, que la fidelidad de tu presencia esté en cada uno de nosotros y que seamos, Señor, que seamos esos mayordomos que entregarán cuentas, Señor, de lo que tú nos has entregado, que es la familia. Te pido con humildad, Señor mío, que des gracia, Padre, para que esta conciencia cada día esté santificada por tu presencia. Favorece, Señor, la oración de aquel que oró y se humilló. Y te pido por nuestros hijos, por nuestros nietos. Hacemos oraciones, amado Padre, para que tú bendigas el matrimonio, tú bendigas la familia, que edifiques el hogar a través de la oración, a través del culto familiar. Bendice grandemente, Señor, este ministerio de oración, esta cadena de oración. Y te pido, amado Dios, por aquellas lágrimas, aquel dolor que se está llevando en la familia. Edifícala, Hijo de Dios, y da favor en esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Agradecidos estamos al Señor por este tiempo del culto familiar. Que Dios bendiga tu familia, tu matrimonio y que cada día vivamos en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.